¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Les doy la bienvenida a un programa más del Semanal. En esta ocasión estoy yo conduciendo, pero ya saben, mi compañera Ilse García nos ayuda siempre con la parte de la elaboración del guión y de esta selección de noticias que traemos para ustedes. Vamos a una cortinilla y regresamos. Bueno, vamos a empezar con esta selección de las noticias más destacadas en cuestiones políticas que les preparamos para ustedes. Es una selección de lo más destacado del día 13 de mayo al 17 de mayo. Empezamos con el lunes 13 de mayo. Y es que ese día, aquí en Sin embargo, publicamos un texto que recopila los datos falsos o poco corroborados que utilizaron los candidatos a gobernar la Ciudad de México, Santiago Taboada, Salomón Chertorivsky y Clara Brugada. En este video, que se elaboró con información de nuestra compañera Nancy Gómez, pues hablamos primero de esta información que utilizaron en el último debate que se realizó, el debate chilango, el domingo 12 de mayo. También hay que recordar que ya desde hace unos años los simpatizantes del PAN y del PRI han hecho distintos llamados a manipular la información como una técnica contra el oficialismo. Por ejemplo, nada más para que ustedes recuerden, el publicista Carlos Alarraqui señaló hace un par de años, después de las elecciones del 2021, que esa debe ser la manera en la que la derecha haga campaña. Es decir, en esa ocasión dijo, esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. Les doy ese contexto para que ustedes entiendan, pues, cómo es que llegamos a este momento, al tercer debate chilango, y pues entendamos también la estrategia que utilizó el candidato del PAN, PRI y PRD, Santiago Taboada. Vamos a ver el siguiente video con información de nuestra compañera Nancy Gómez. El domingo 12 de mayo se realizó el tercer y último debate chilango entre los candidatos y la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, Salomón Chertorivsky y Clara Brugada. Esta fue la última oportunidad para intentar mover las preferencias de los votantes indecisos de la capital. Santiago Taboada, candidato de la alianza opositora PAN, PRI y PRD, apostó por una estrategia de confrontación dirigida a Clara Brugada, candidata de Morena, adoptando datos falsos y cuestionables. Y aunque la exalcaldesa de Iztapalapa y el candidato de Movimiento Ciudadano también expusieron algunos datos para analizar, Taboada sumó más dichos que se pueden desmentir. Por ejemplo, comenzó su discurso al afirmar que va primero en las encuestas, pero esta es una afirmación discutible, pues los ejercicios estadísticos con entrevistas realizadas casa por casa favorecen a la morenista. En el último sondeo de la agencia Encol, Brugada obtendría el 55% de los votos, mientras que Taboada alcanzaría el 40%, y en tercer lugar se ubicaría Chertorivsky con apenas 5 puntos porcentuales. Los resultados de las casas encuestadoras Verumen, Consulta Mitofsky, El Financiero y Parametría también dan ventaja a la candidata de Morena, mientras que la encuesta que le da el triunfo en la intención del voto a Taboada, como a Xóchitl Gálvez, es Massive Caller. Uno de los dos temas del debate fue seguridad y justicia, donde Santiago Taboada sostuvo y repitió en varias ocasiones que la alcaldía Benito Juárez, la que administró desde 2018, es la más segura del país y que Iztapalapa, entonces gobernada por Clara Brugada, se convirtió en la más insegura. ¿Quién tiene la razón? Las 10 colonias más inseguras de la ciudad están en alcaldías gobernadas por Morena y 6 de ellas en Iztapalapa. Clara, los dos gobernamos los últimos 6 años. Cuando yo comencé a gobernar, Benito Juárez no era la más segura del país y lo logré. Cuando tú comenzaste a gobernar Iztapalapa, no era la alcaldía más insegura de la ciudad. Lo lograste. Qué lamentable resultado. Por eso
vamos a blindar la Ciudad de México. De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre de 2023, las 5 alcaldías con mayor incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes fueron Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán. Este medidor de incidencia delictiva es totalmente diferente a la percepción de seguridad, donde sí, los ciudadanos se sienten mucho más inseguros en Iztapalapa que en la Benito Juárez, pues de acuerdo con la última encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI, Iztapalapa es la alcaldía con mayor percepción de inseguridad de toda la Ciudad de México, mientras que en Benito Juárez es la demarcación con menor percepción de inseguridad en todo el país. En conclusión, aunque en Iztapalapa se cometen menos delitos de alto impacto por cada 100,000 habitantes que en Benito Juárez, en esta alcaldía sus habitantes se sienten más seguros. Entonces, Taboada usó cifras engañosas y Brugada acertó al afirmar que Benito Juárez es la 4ª alcaldía con más delitos, mientras que Salomón Chertorivsky acertó en algo. La puerta de entrada a la justicia es la denuncia, pero 9 de cada 10 delitos de entrada no se denuncian. Ir al Ministerio Público es una monserga. Y es que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023, durante el 2022 ocurrieron 26.8 millones de delitos en México, de los cuales el 92.4% no se denunció o la autoridad encargada no inició una carpeta de investigación. El segundo tema del debate fue desarrollo urbano, donde la candidata Clara Brugada retomó la decisión de las autoridades electorales que prohibía vincular a Taboada con el cártel inmobiliario, el esquema de corrupción que comenzó en la alcaldía Benito Juárez. En respuesta, el candidato involucró al presidente López Obrador y dijo: Iniciaré mi intervención con las palabras del fundador del cártel inmobiliario. Yo tomé la decisión. Yo soy el responsable porque considero que eso le da sustentabilidad a la ciudad. No es culpa del delegado. Asumo toda la responsabilidad. Clara, estoy citando a Andrés Manuel López Obrador en las escalinatas de la alcaldía Benito Juárez, defendiendo su bando 2, que inició con el desorden inmobiliario de la ciudad. Me voy a anticipar a todo lo que vas a decir. Es momento de hablar del verdadero cártel inmobiliario. Esta es la lista del cártel inmobiliario de Morena. Aquí están alcaldes, diputados, senadores, funcionarios de Morena y hasta secretarios de Estado que se beneficiaron de la corrupción inmobiliaria. Hoy te demuestro que ustedes invadieron predios, hay edificios enteros con pisos de más, hasta casas que fueron regaladas por el gobierno de la ciudad a miembros de tu movimiento. Pero esto vuelve a ser cuestionable, pues además de no mostrar pruebas, la investigación en torno al cártel inmobiliario inició hace apenas unos años y los involucrados son panistas. Todo comenzó el 16 de agosto de 2021, cuando la explosión de una lavadora en la Colonia del Valle, alcaldía Benito Juárez, provocó la destrucción de la fachada de un edificio de departamentos de reciente construcción. Los afectados denunciaron deficiencias en la construcción del edificio, por lo que la Fiscalía de la Ciudad de México comenzó una investigación a la empresa constructora y solicitó el nombre de los dueños de los departamentos. Luego se informó que desde 2014 la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial alertó al entonces alcalde de Benito Juárez, Jorge Romero, sobre una serie de irregularidades en al menos 7 construcciones de la alcaldía, pero todas las propiedades se mantuvieron intactas. Hasta abril de 2024, más de 130 edificios forman parte de la investigación y han procesado al menos a 15 funcionarios públicos, incluyendo el exalcalde Christian von Roerich, por este esquema de corrupción que favorece con permisos y autorizaciones a empresas constructoras e inmobiliarias, permitiéndoles levantar pisos en exceso a cambio de sobornos. Ahí tienen ustedes unos datos que fueron corroborados aquí en Sin embargo, después de ese tercer y último debate chilango. Vamos también con otra información que se mencionó ese día y es sobre el funcionario conocido como Jefe Goliat. Durante este tercer y último debate chilango, Clara Brugada, la aspirante a gobernar la Ciudad de México, representando a los partidos Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, acusó a este personaje, a César Barrientos Deras,
que forma parte del equipo de campaña de Santiago Taboada, lo acusó por los señalamientos que ha sumado en los últimos años, primero por extorsión, abuso policial y también por explotación sexual. Bueno, él está actualmente coordinando la campaña, es parte de la campaña de Santiago Taboada, pero antes coordinó el programa denominado Blindar Benito Juárez, cuando Santiago Taboada fue alcalde de esta alcaldía de Benito Juárez. Y algo que también destaca es que hace 8 años fue separado de su cargo en la Secretaría de Seguridad Pública capitalina después de haber sido señalado por delitos de corrupción. Vamos a ver el siguiente video con información de nuestra compañera Nora Nancy Gaspar. Fue acusado de presunta protección de actos de corrupción en un caso de presunta trata de personas, así como de intentar fabricar un delito para culpar a un candidato de Morena a concejal en la alcaldía Benito Juárez. Se trata de César Barriento Deras, conocido como Jefe Goliat, quien actualmente forma parte del equipo de campaña de Santiago Taboada, candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por la coalición Va por la Ciudad de México. Durante el tercer y último debate rumbo a la elección del nuevo jefe o jefa de gobierno para la Ciudad de México, Clara Brugada, candidata de la alianza Sigamos Haciendo Historia, acusó de explotación sexual, extorsión, abuso policial al jefe Goliat, quien forma parte del equipo de campaña de Taboada. Incluso presentó imágenes de los diarios que consignaron el caso. De acuerdo con notas periodísticas publicadas en mayo de 2016, el exfuncionario fue separado del cargo que ostenta en la Secretaría de Seguridad Pública capitalina por presuntamente permitir el secuestro de 15 mujeres extranjeras, quienes también eran explotadas sexualmente, luego de que en abril de ese mismo año se localizara a las víctimas en un inmueble ubicado en la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez. Pese a estos señalamientos, Taboada nombró a Barrientos Deras como coordinador de su programa de seguridad denominado Blindado Benito Juárez. Tras solicitar licencia en el cargo, Taboada integró a su equipo de campaña al jefe Goliat como coordinador de propaganda. Barrientos Dera también fue acusado por Hugo Torres, candidato de Morena a concejal en la alcaldía Benito Juárez, por intentar responsabilizarlo del homicidio de Eder Hernández, quien ahora formaba parte de una brigada que cuidaba las lonas de abanderados morenistas, hecho que ocurrió en la colonia Portales. A estos señalamientos, la aspirante de Morena al gobierno capitalino sumó la supuesta agresión armada que una familia, entre la que se encontraban menores de edad, sufrió por parte del jefe Goliat en 2020, en la que presuntamente este disparó mientras se encontraba en estado de ebriedad. Bueno, y tienen también esta información sobre una persona pues que tiene un papel importante en la campaña de Santiago Taboada. Vamos a avanzar con la información, porque esta semana también se destacó por el llamado que hace la coalición PAN, PRI y PRD a el candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano, para que decline a favor de Xóchitl Gálvez. Bueno, pues algo que destacó fue que desde inicios de esta semana, Luis Donaldo Colosio Riojas, que es candidato al Senado por Movimiento Ciudadano, pidió a Jorge Álvarez Maínez, de su mismo partido, y a Xóchitl Gálvez acordar cuál de las dos candidaturas declinará por la otra. Esto con el fin de formar un solo frente opositor que compita para quitarle la presidencia a Morena. Insistió en que es necesario que el candidato que esté en último lugar se sume los esfuerzos del segundo lugar. El exalcalde de Monterrey sostuvo que no se trata de impulsar el proyecto político de una o de otro candidato, sino de votar por un cambio de rumbo para México. Bueno, también esto lo comentó en una entrevista con Radio Fórmula. Colosio dijo: todavía estábamos en periodo de precampaña
Y ahí hice un llamado a la cordura por parte de la oposición hacia el partido oficial, que quien estuviera abajo en las encuestas declinara a favor de quien estuviera arriba, para poderle dar entonces una oportunidad de construir una oposición responsable al candidato o a la candidata puntera. Sigo manifestando ese mismo llamado. Se lo hago a ambos candidatos. Pues ya les digo, este llamado llama la atención porque Luis Donaldo Colosio es de Movimiento Ciudadano, e incluso en los eventos que tiene Álvarez Maínez allá en Nuevo León, pues se ve cercano a él. Se ha visto a Luis Donaldo Colosio, a Samuel García, el gobernador de Nuevo León, y a Álvarez Maínez en estos eventos políticos que mantienen. Por eso es que destaca este primer llamado que hace desde Movimiento Ciudadano. Vamos a avanzar con la información del martes 14 de mayo, porque en el mismo sentido, ese día, Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, pues volvió a presionar a Movimiento Ciudadano para que Jorge Álvarez Maínez decline a favor de Xóchitl Gálvez. Es un llamado que ya había hecho desde antes, desde hace unos meses. Pero bueno, este día, el martes, publicó un video en sus redes sociales en donde le ofreció al candidato Álvarez Maínez declinar a favor de Xóchitl Gálvez, y él se comprometió a dejar de competir por su candidatura al Senado, bueno, a cambio de que, ya les decía, Jorge Álvarez Maínez decline a favor de Xóchitl Gálvez. Alejandro Moreno planteó: la única opción de la oposición para ganar la presidencia de la República es Xóchitl Gálvez. Con madurez, responsabilidad política y un profundo sentido patriótico, quiero hacer un llamado al Partido Movimiento Ciudadano y a su candidato Jorge Álvarez Maínez. Esto pues también dio mucho de qué hablar, porque se hace este llamado unos días antes del tercer y último debate presidencial que se realizará el próximo domingo 19 de mayo. Y una propuesta que está haciendo este presidente del PRI es que Álvarez Maínez destine todo su tiempo aire en radio y televisión para pedir el voto útil a favor de la candidata Xóchitl Gálvez. También lo que puso sobre la mesa Alejandro Moreno fue renunciar a la dirigencia nacional del PRI. Dijo que esta, según sus propias palabras, es una respuesta seria y irresponsable, y que él estaba dispuesto a firmar esta propuesta pues ante una autoridad competente. Vamos a escuchar qué es lo que planteó Alejandro Moreno ese martes 14 de mayo. A pocos días de la elección, ha quedado claro que el Partido de Movimiento Ciudadano y su candidato no tienen ninguna posibilidad de ganar la presidencia de México, y que solo representan un espacio en la boleta electoral para dividir el voto de la oposición. Ni la opinión pública ni la opinión publicada le otorgan a Jorge Álvarez Maínez ninguna posibilidad de obtener el triunfo. Su candidatura es vista por millones de mexicanas y mexicanos como una muestra de terquedad y ambición política. El amor a México implica unidad, más allá de las diferencias. El país nos necesita a todos unidos y dispuestos a hacer patria. La única opción de la oposición para ganar la presidencia de la República es Xóchitl Gálvez Ruiz. Con madurez, responsabilidad política y un profundo sentido patriótico, quiero hacer un llamado al Partido de Movimiento Ciudadano y a su candidato Jorge Álvarez Maínez. Si antes del tercer debate, el próximo 19 de mayo, Jorge Álvarez Maínez declina en favor de Xóchitl Gálvez y destina todo su tiempo aire en radio y televisión a pedir el voto útil a favor de nuestra candidata Xóchitl Gálvez, yo renunciaré a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República. Reitero, declinar en favor de Xóchitl Gálvez y ceder los 9 millones de spots para radio y televisión que le restan al Partido de Movimiento Ciudadano de aquí al final de la campaña para promover el voto útil. A cambio, mi renuncia a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República, tal como el candidato Jorge Álvarez Maínez lo solicitara en numerosas entrevistas consignadas por todos los medios de comunicación. Esta
Es una respuesta seria, responsable, que estoy dispuesto a firmar ante la autoridad competente y que pongo sobre la mesa, consciente del momento histórico que enfrentamos. Bueno, después de este llamado que hizo Alejandro Moreno, pues el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, le respondió también en su red social, en X, cuestionó al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, le expuso: Alito, ¿y tu nieve? Como esta frase, ¿no?, conocida, ¿y tu nieve de qué la quieres? Bueno, pues Álvarez Maínez se pronunció sobre estas declaraciones y dijo que muestran cómo ya están desesperados desde la oposición. Escribió: gracias por confirmar que ya los rebasamos. Ahora tienes dos opciones: renunciar ya con dignidad o dos, renunciar después del fracaso del 2 de junio, cuando te corran a patadas. Gracias por participar. Esto fue lo que comentó Álvarez Maínez. Vamos a escucharlo. ¿Cómo están? Pues vamos aquí muy contentos, camino a Veracruz. Me preguntan varios medios de comunicación mi respuesta a este gran acto de ligera desesperación, pequeñísima desesperación que trae el PRI, Alito Moreno. ¿Y su nieve de qué la quiere, Alito? ¿De qué se la vamos a dar? Alito, mira, de entrada renuncia porque le has hecho mucho daño al país, renuncia a la dirigencia del PRI. Ese espacio lo debería ocupar una gente seria, de ideas, de congruencia, como Beatriz Paredes. Renuncia al Senado. Sé que estás viendo que legalmente ya no se va a poder, que eres muy mañoso, pero bueno, renuncia, hazte a un lado y con mucho gusto sumamos a buenos perfiles, a perfiles serios, a perfiles congruentes, un esfuerzo ciudadano, un esfuerzo que pueda construir un futuro, un horizonte distinto para México. Tú de entrada hazte a un lado, si es antes del debate pues está mejor. Les da muchísimo miedo que vaya al debate porque cada que voy al debate crecemos, subimos en las encuestas, en todas hemos subido. En el simulacro universitario le ganamos 3-1 a la candidata del PRIAN. Ya lo rebasamos en más de 20 estados del país. Y lo que le pido, Alito, es pues sí, vete tú primero y después platicamos cómo se suman los buenos perfiles que sí existen en todas las fuerzas políticas. Hay buenos perfiles, los incorporamos para el proyecto del futuro. Adiós, Alito. Adiós. De todos modos vas a tener que renunciar por los pésimos resultados que vas a dar. Te van a correr a patadas, Alito. Adiós. Esa es la respuesta de Jorge Álvarez Maínez. Ustedes recordarán que incluso en semanas pasadas ya Álvarez Maínez había planteado: bueno, si quieren que yo decline, pues primero que Alejandro Moreno y que Marco Cortés dejen de competir por un lugar en el Senado. Por eso también esta respuesta que da Alejandro Moreno, ¿no?, diciendo: bueno, ya no voy a competir por el cargo e incluso dejo mi dirigencia frente al PRI. Pero, pues nada más para que tengan ahí la información completa, ya en esta semana también desde el INE, la consejera presidenta Guadalupe Tadei aclaró que la declinación no existe en la legislación electoral, y más bien se trata de una estrategia política, porque no es posible transferir los votos el día de la elección, el próximo 2 de junio. Entonces, pues ahí está la información y el recordatorio que hacen desde el INE que no existe la declinación. Entonces, pues en ese contexto, como lo estamos viendo esto como una cuestión política, también hubo una respuesta por parte de Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Ella aseguró que la oposición ya está reconociendo su derrota en las elecciones, pues con esta petición que están haciendo desde el PRI para que Movimiento Ciudadano decline a favor de Xóchitl Gálvez. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo el martes desde Jalisco que del otro lado pues ya reconocieron su derrota. En cambio, nosotros vamos arriba de 50 puntos. Se refiere a las encuestas que la colocan pues muy por arriba de Xóchitl Gálvez y de Álvarez Maínez. Vamos a escuchar qué fue lo que opinó Claudia Sheinbaum ese martes. Estamos ya a unos cuantos días
del 2 de junio, unos cuantos días. Y fíjense, del otro lado ya reconocieron su derrota, se andan peleando para quién renuncia por quién. En cambio nosotros, arriba de los 50 puntos estamos en el reconocimiento del pueblo de México. Bueno, vamos a avanzar con otra información también en cuestiones electorales. Y es que el martes 14 de mayo, pues ya hubo un anuncio oficial de la Marea Rosa, este movimiento que en un principio se nombró como ciudadano apartidista. Bueno, el martes ya abiertamente pues reconocen en una conferencia de prensa que cubrimos desde Sin Embargo que no pueden ser neutrales. Dijeron la Marea Rosa nunca ha sido neutral. Y bueno, ese martes les decía, se confirma lo que ya habían anunciado hace unos días sobre quiénes serán los voceros de durante esa concentración a la que están convocando a realizarse el próximo 19 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahí los oradores pues serán Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN-PRI-PRD, y Santiago Tabuada, también de esa coalición que está compitiendo por la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Antes, los oradores principales de esta movilización rosa habían sido José Woldenberg, extitular del Instituto Federal Electoral, el ministro en retiro José Ramón Cosío, la política y periodista Beatriz Pajés, y alguien que también destacó fue Lorenzo Córdoba, que fue uno de los oradores en estas protestas de la Marea Rosa cuando casi acababa de dejar la presidencia en el Instituto Nacional Electoral. Lo nuevo que se da a conocer ese martes durante esta conferencia que realizan los representantes de la llamada sociedad civil, estas organizaciones que impulsan ya abiertamente la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez, pues fue que se anunciaron como voceros, es decir, que van a participar en esa movilización de la Ciudad de México con un mensaje. Se anunció a Ana Lucía Medina. Ella ha hecho carrera en el PAN, ha sido candidata del PAN y ahora es representante de un grupo que se llama Sociedad Civil México. También por parte de otra organización que está integrada por políticos del PRD, pues va a ser uno de los oradores Guadalupe Acosta Naranjo. Él es representante del PRD en el INE e integrante del Frente Cívico Nacional, que es esta organización que les comento, también está apoyando la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez. La concentración está siendo convocada a las 9:30 de la mañana. También se mencionó ese día que más de 80 ciudades se están sumando a las movilizaciones y pues lo destacado es esta parte, ¿no? De que como sociedad civil pues no pueden ser neutrales y abiertamente ya están apoyando la candidatura de Xóchitl Gálvez y de Santiago Tabuada porque dijeron es la única opción, es del voto útil, ¿no? Se les cuestionó ¿por qué no por otro candidato? ¿Por qué no otro candidato puede ser el voto útil? Y bueno, dijeron que no, que Xóchitl Gálvez y Tabuada son los que representan pues con más claridad estos intereses de la Marea Rosa, que ya nos queda claro, nunca fue apartidista. Vamos a escuchar un fragmento de lo que se comentó en esa conferencia. Efectivamente, hemos invitado en el caso de la Ciudad de México, al candidato a jefe de gobierno Santiago Tabuada y a la candidata Xóchitl Gálvez, quienes han manifestado en diversas ocasiones que están comprometidos con la defensa de estos valores, pero déjenme decirles que no los estamos invitando nada más para levantarles la mano, los estamos invitando a que se comprometan con un manifiesto por una nueva república. Y ese martes también publicamos un texto de una entrevista que ofreció, al final de la conferencia me acerqué con Amado Avendaño, es representante del Frente Cívico Nacional, y pues justo le cuestioné esta parte de
desde cuándo están dialogando con los partidos políticos, porque ustedes, aquí les hemos informado en estos espacios de Sin embargo, que ya desde hace unos días El País publicó una minuta del Partido Acción Nacional en donde Santiago Krill, que es coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez, ya reconocía que dialogaron con organizaciones civiles para saber cuál sería el papel que tendrían los partidos políticos en esta marea rosa. Estas conversaciones que tuvo el PAN con las organizaciones civiles, según reconoce el propio Santiago Krill, reunido con varios panistas, pues son previas a la primera manifestación grande que hace la Marea Rosa, es decir, en noviembre del 2022. Y pues ese día, el martes, también les decía Amado Avendaño, el representante del Frente Cívico Nacional, comentó en una entrevista que incluso desde octubre del 2022 ya se estaban reuniendo con representantes del PRD, del PRI y del PAN para saber qué harían, cómo participarían en las movilizaciones. Es un dato también nuevo y que ustedes tienen que tener ahí presentes, porque desde esta primera movilización que se convoca en 2022, pues ya se mencionaban como partidistas, pese a que desde esas movilizaciones ya veíamos que participaron panistas como Santiago Krill y también incluso fueron motivados a movilizarse desde redes sociales por el expresidente Felipe Calderón y Vicente Fox, ambos expresidentes de el PAN. Bueno, con esta información vamos a avanzar ahora con lo destacado del miércoles 15 de mayo. Tiene también que ver con la candidata a la presidencia Xóchitl Gálvez. Y es que aquí en Sin embargo les presentamos una entrevista con una persona afectada por toda esta cuestión de los señalamientos que hay en contra de la hermana de Xóchitl Gálvez por secuestro. Ella está detenida, todavía no tiene sentencia, pero está detenida por secuestro, y ese día, el miércoles, Xóchitl Gálvez publica en su red social X un video en donde retoma un pronunciamiento sobre el tema que ya había hecho en uno de sus encuentros de campaña en el ITAM desde el 2 de abril, pero bueno, comparte esta respuesta como parte de las acusaciones que ha señalado la familia Olmedo, que pues narró cómo la hermana de Xóchitl Gálvez pues sí los violentó a una integrante de esta familia al tenerla secuestrada. Bueno, el 2 de abril, Xóchitl Gálvez, y en este video que retoma en su red social, planteó: voy a empezar diciéndoles que yo tengo una hermana en la cárcel desde hace 12 años, no es un tema fácil para mí, pero lo voy a abordar porque conozco las cárceles por dentro. Cada semana estaba en Santa Marta, Catitla, y la visité en una cárcel de alta seguridad y me quedó claro lo duro que es la cárcel. Esta reacción pues la comparte Xóchitl Gálvez un día después de esta entrevista que da Luis Olmedo a los periodistas, que fue la primera vez que Luis hace un pronunciamiento público desde que su madre pues fue rescatada de este secuestro por el que está detenida Malinali Gálvez, la hermana de la candidata del PRIAN. Vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo Luis Olmedo en entrevista con los periodistas. Ya que secuestran a mi madre, en ese año Xóchitl Gálvez estaba haciendo campaña para la gobernatura del estado de Hidalgo. Fue en el 2012. Correcto. ¿No? Esta Malinali era amiga de un grupo de amigas donde estaba mi mamá y siempre invitaba a las amigas a los eventos de Xóchitl Gálvez, eventos de empresarias para pues, apoyarla en su campaña, ¿no? El día que secuestran a mi madre, Malinali le dice a mi mamá que van a ir a un desayuno con Xóchitl Gálvez. Mi mamá con toda confianza fue al desayuno porque previamente Malinali había sentado a mi mamá con Xóchitl Gálvez en un desayuno. Xóchitl Gálvez conoce a mi mamá perfectamente. Sabe que su hermana secuestró a mi mamá. ¿Por qué se conocen Xóchitl Gálvez y su mamá? Bueno, para empezar, se conocen ya de unos años antes porque las escuelas de Xóchitl y mis hermanas iban en la misma escuela, en el Rosedal.
Entonces, Jacqueline Malinali estaba mucho en convivio con las amigas y el entorno de las amigas de la escuela, ¿no? Malinali, a la hora que estaba su hermana haciendo campaña, siempre jalaba a las amigas del grupo pues para desayunos, ¿no? Como empresarias y para que apoyaran la campaña de Xóchitl, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque la campaña era en Hidalgo, las relaciones eran en la Ciudad de México. Sí, las relaciones eran aquí. Y Malinali un día invita a mi mamá y a mi hermana a desayunar en el BRIC de la colonia Condesa. Fueron a cenar para pedirle apoyo, que la apoyaran como empresarias. Entonces, y siempre Jacqueline estaba muy pegada a mi mamá, ¿no? O sea, de hecho, Jacqueline Malinali secuestra previamente a mi mamá, del mismo grupo de amistades de mi mamá, secuestra a 2 personas, en la cual está involucrada en la carpeta de investigación. Entonces, así como sucede el hecho de secuestro. Mi mamá llega al desayuno, que supuestamente iba a llegar Xóchitl Gálvez, en el transcurso mi mamá pasa por ella en un restaurante ahí en Las Lomas, se van rumbo a la casa donde iba a llegar Xóchitl Gálvez. En el transcurso Malinali le iba hablando por teléfono a Xóchitl y le decía, hermana, ya vas en camino, sí, ahí te veo, etcétera, etcétera. Mi mamá llega a la casa, la meten a la casa, en ese momento la agarran 5 tipos. Malinali Gálvez sale por mi chofer, le da instrucciones que meta unas flores y unas frutas que le llevaba a la candidata, las mete y en ese momento lo amagan a él. Los meten en una jaula, los tienen más de 2 meses secuestrados. ¿A su mamá? Junto con mi chofer. ¿Y al chofer? ¿A los dos? A los dos. Jaula. Estuvieron más de 2. ¿Cuánto tiempo? Estuvieron un poco más de 2 meses. Hasta que son liberados por pago de secuestro, por pago o por que las autoridades los liberan. Gracias a Dios nosotros dimos aviso a las autoridades inmediatamente. Ellos tienen un equipo de investigación excelente que les estoy agradecido. Ellos mandan a gente dedicados al ramo de las negociaciones de secuestro. Ellos nos daban la pauta de cómo ir haciendo las negociaciones. Y por otro lado, tienen su equipo de investigación de campo, ¿no? Entonces fueron dando de hecho está ahí, debe estar en la carpeta de investigación. Hay grabaciones donde Malinali Gálvez está hablando con los secuestradores. De hecho, a mi mamá y a su chofer no los iban a sacar vivos, para empezar, porque sabían quién los había secuestrado. Y luego porque hay una grabación donde ella expresamente ordena que maten a mi mamá y a su chofer. Malinali Gálvez ordena la muerte de su mamá y de la otra persona que estaba también privado de la libertad. Sí, así es. Y Xóchitl Gálvez, a final de cuentas, siempre ha dicho que ella no mete las manos por su hermana y no sé qué. Y la verdad es que sí ha usado sus influencias para ayudar a su hermana. Bueno, también ahí ya escuchábamos al final como algo que comenta el entrevistado con los periodistas es que él sí considera que durante su tiempo como senadora, Xóchitl Gálvez pues usó su poder político. Él cuestiona que la hermana de Xóchitl Gálvez pues tendría que estar en un penal, en un centro de privación de la libertad de máxima seguridad en Zacatecas, pero pues sigue aquí en la Ciudad de México. Y esto lo dice porque recuerda que otros integrantes detenidos por este caso de secuestro sí fueron trasladados a centros de privación de la libertad pues de máxima seguridad. Por eso es que hace esta relación de cómo sí habría usado su poder como senadora. Xóchitl Gálvez pues es algo que ha negado, incluso dice, yo confío en que mi hermana es inocente, pero si es culpable tendrá que pagar. Pues está ahí el tema, es interesante, no había importante, más que interesante, es muy importante escuchar la versión de esta familia afectada por el caso de secuestro que está relacionado, al menos pues ahora con una denuncia, porque no hay una sentencia, pero una denuncia que señala directamente a Jacqueline Malinali, hermana de Xóchitl Gálvez. También es importante porque ustedes recordarán que una de las primeras propuestas que hace Xóchitl Gálvez como candidata a la presidencia es la de construir una megacárcel. Recibió también muchas críticas pues por el parecido que podría tener, por ejemplo, con las medidas que se han implementado en El Salvador con Bukele, ¿no? Estas megacárceles, estos megacentros
de privación de la libertad, y esta propuesta pues también llamó la atención porque, nada más para que tengan un dato, de acuerdo con los censos nacionales de sistemas penitenciarios en los ámbitos federal y estatal del INEGI, casi el 40% de las personas privadas de la libertad en México no cuentan con una sentencia. Entonces, pues en ese contexto es que se da este llamado, esta propuesta de Xóchitl Gálvez, y también el pronunciamiento de la familia víctima de este delito, del que se acusa a Malinali Gálvez, pero les digo, todavía no tiene una sentencia. La entrevista completa, ya saben, la pueden ver en el canal de Sin embargo al aire cuando terminen el semanal. Vamos ahora con otra información de ese día. El miércoles ya hubo una reacción por parte del Movimiento Ciudadano y también del PRI, del PAN y del PRD. Ya les comentaba este llamado que hacen a declinar a favor de Xóchitl Gálvez. Bueno, pues ya desde el miércoles empiezan a difundir en sus redes sociales un spot donde, al parecer, los primeros segundos nos hacen creer que es de Movimiento Ciudadano. Lo estamos viendo ahí, lo están viendo en su pantalla. Son jóvenes vestidos de naranja, el color que caracteriza al partido, están usando la frase nueva política, pero pues a mitad de este spot son interrumpidos por otro joven que llega vestido de rosa y habla pues de que la nueva política y todo este cambio que piden los jóvenes solo puede lograrse con Xóchitl Gálvez. La reacción que hay de parte de Jorge Álvarez Maínez es: en su red social X escribió: di que vas en tercer lugar sin decir que vas en tercer lugar. El nuevo spot del PRIAN es una joya. No podríamos estar más agradecidos. Y es que sí, pues ya fue un llamado muy claro a pedirle a los votantes de Movimiento Ciudadano dejar de respaldar a Álvarez Maínez. Este video ha sido compartido, por ejemplo, en las redes sociales de esta llamada sociedad civil. Yo los vi ampliamente difundidos en esta cuenta que les digo, Sociedad Civil México, y que encabeza, que representa una militante panista. Entonces, seguro lo vieron ahí en sus redes y lo seguirán viendo, porque desde el miércoles hasta la fecha, hasta este viernes 17 de mayo que grabamos el semanal, se ha compartido muchas veces. Vamos a hablar ahora de otro tema. Esto fue una información que se ha dado a conocer durante esta semana, y el jueves 16 de mayo pues ya tenemos más elementos para informarles a ustedes sobre una cena electoral que fue convocada por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diciembre del 2023, una cena a la que también acudió Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI. Esto pues desató una tormenta política, desató muchos comentarios, porque la información se da a conocer esta semana por el diario Milenio, y ahí esta información que recaba el periodista Salvador Frausto narra cómo desde el 12 de diciembre del 2023, el magistrado electoral Reyes Rodríguez a la presidencia del Tribunal Electoral. Un día después, pues la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, organizó una cena en la casa del ministro Juan Luis González Alcántara. Y ahí la invitación que hace la ministra fue a cenar para limar asperezas con los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ustedes recordarán que en diciembre el magistrado electoral Reyes Rodríguez pues deja la presidencia en medio de presiones de sus compañeros. Ellos exigieron que Reyes Rodríguez dejara el cargo. Bueno, pues aunque el llamado que hace Norma Piña, la ministra Norma Piña, es a reunirse para limar asperezas, pues los que asistieron a esta cena lo percibieron de otra manera, porque no se les informó que asistiría Alejandro Moreno, que es el dirigente del PRI. El periodista Salvador Frausto, quien reveló este encuentro con información pues para Milenio, dijo en entrevista con los periodistas este jueves que la ministra Norma Piña empezó a invitar por WhatsApp a algunos de los magistrados
concretamente a 3 que estaban pues en rebeldía desde el 2023, los magistrados Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes. Pero pues les comento, la sorpresa fue ver ahí a Alejandro Moreno. También se invitó, según esta información, a Santiago Krill, que ya era coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez. Él no va, pero pues sí fue algo que molestó a los asistentes a esta cena. Más que molestarlos, pues los tomó por sorpresa, es lo que narra el periodista Salvador Frausto. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que dio a los periodistas. Bueno, pues era un rumor, una vox populi dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta reunión, esta cena polémica que ocurrió el 12 de diciembre del 2013. Entonces nos dimos a la tarea de hablar con algunos de las personas que estuvieron presentes en aquella cena para confirmar su existencia y el motivo y la manera en cómo se organizó. La ministra Norma Piña, la ministra presidenta de la Corte, empezó a invitar por WhatsApp a algunos de los magistrados, concretamente a 3 magistrados que estaban en rebeldía, si bien recuerdan. En diciembre del 2013, los magistrados Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes no habían asistido ese 4 de diciembre, el 4 de diciembre, al informe de labores de Reyes Rodríguez Mondragón, que era entonces el presidente del Tribunal Electoral, y entonces la ministra Norma Piña les dice que pues tenía un acuerdo para que se mantuviera Reyes Mondragón al frente del Tribunal Electoral y incluso los presiona, los empuja a que le dieran su apoyo a Reyes Rodríguez. Sin embargo, pasan los días del 4 de diciembre hasta el 11 de diciembre, que es cuando finalmente presenta su renuncia Reyes Mondragón, no aguanta la presión, renuncia y al día siguiente van a cenar, pero nadie les avisó a los magistrados electorales que iba a estar presente Alito Moreno, dirigente nacional del PRI. Bueno, esta información es destacada porque también algo que corroboró el reportero Salvador Frausto es que lo que se sabe es que la ministra Norma Piña tenía el acuerdo con las cúpulas del PRI y del PAN para dejar como presidente del Tribunal Electoral a Reyes Rodríguez Mondragón porque se sentían las cúpulas de estos partidos cómodos con él. Esto es lo que se sabe con las comunicaciones de WhatsApp a las que tuvo acceso desde Milenio. Y también lo que comenta el periodista es que los asistentes a esta reunión pues prácticamente ignoran esos comentarios que hace la ministra presidenta de la Suprema Corte, pero pues asisten a esta reunión y pues también es algo que los mantuvo incómodos o que fue cuestionado desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque pues ya eran tiempos electorales, fue unos meses antes de iniciar la campaña electoral y pues no fue bien visto dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la presidenta estuviera promoviendo una reunión entre magistrados electorales y dirigentes de los partidos políticos. Por eso es que es tan importante seguir el paso a esta información. Hasta el momento, la ministra Norma Piña, quien organiza este encuentro, no ha dado su versión sobre los hechos, pero Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, sí confirmó que acudió a esta cena a finales del año pasado y la minimizó su encuentro, dijo que es un tema normal, que es un tema natural, que está acostumbrado a reunirse con representantes del poder judicial, pues como él como parte del poder legislativo. Quien también se pronunció fue el magistrado Felipe de la Mata, otro de los asistentes, dijo que esa reunión pues existió y que no tiene mayores comentarios sobre el encuentro porque, según afirmó, él cenó y se fue. Es lo único que dijo sobre este encuentro. También hubo ahí reacciones de
Gerardo Fernández Noroña. Él es uno de los voceros de la campaña de Claudia Sheinbaum. Él cuestionó la presencia de Alejandro Moreno Cárdenas a esta cena con los magistrados y ese representante, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a escuchar qué fue lo que comentó Gerardo Fernández Noroña en entrevista con los periodistas. Habría una parte que no tendría problema, que es, a ver, si la presidenta de la Corte, hay que recordar el contexto, convoca a los magistrados del Tribunal Electoral que traían un pleitazo porque estaban quitando a Reyes Mondragón por corrupto. Las acusan entre ellos de corruptos y tienen razón quienes se han señalado. Y ya había pasado con el exministro Saldívar, que también los convocó y dejó en firme a Reyes Mondragón, por cierto. Sí. Entonces no habría problema. Al final hay que recordar también que Reyes Mondragón acabó firmando su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral en el último día de diciembre. Hasta ahí todo iría bien. Pero como bien comentas, ¿y qué hacía ahí el presidente del PRI? ¿Y qué hacía ahí invitado el coordinador de la campaña de Berta, Xóchitl Gálvez Ruín? Ese tema es delicadísimo, gravísimo. Los medios están silenciándolo, pero nosotros no debemos soltar que la presidenta de la Corte, Norma Piña, debe decir por qué invitó a esos dos personajes y qué acuerdos pretendía tomar. O tomó. Porque es gravísimo. A ver, hay una estrategia de la oposición de anular la elección. Eso está clarísimo. O sea, que tenemos para ver que vea que la violencia, que no se van a instalar las casillas, que el narco está de nuestra parte, que elección de Estado, que todas las patrañas que vienen diciendo sistemáticamente. Además, ahora ya dicen que falta un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y cuando eso sucede llaman a un decano de las salas regionales y asunto solucionado. Pero ellos están en esa lógica, ¿no? Hoy inclusive Álvarez y Casa fue más lejos y dijo, están responsables del despacho, varios aquí en el INE, toda es provisional, está muy mal, a pesar de que la consejera presidente Tadei hoy dijo, la elección va a ser pacífica, se va a llevar a cabo, muy bien. Entonces, no debemos soltar a Norma Piña, porque el Partido Conservador es la Corte. No, el PRI y el PAN no sirven para nada, hombre. Les da vergüenza, fuerza y corazón, la marcha rosada, les esconden de todas las maneras. Pero quien está generando oposición, rompiendo el orden constitucional, porque ahí sí atropellando al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, y cobijando a una candidatura. Critican a Saldívar, que renunció decentemente a la Corte, con todos los privilegios que eso implica, para ir a apoyar a Claudia Sheinbaum Pardo, y no critican a Norma Piña, que desde la presidencia de la Corte está apoyando a Berta Xóchitl Gálvez Ruín. No, bueno, eso sí es el colmo. Es gravísimo, eso no debemos dejarlo pasar. Me parece que hay que emplazar, insisto, a Norma Piña a que diga por qué invitaste a esos dos políticos. No tenían nada que hacer ahí, nada. Eso es lo que comentó Gerardo Fernández Noroña, y también pues destacó algo que narra el periodista Salvador Frausto. Dice que había una voz populi, comentarios en la Suprema Corte que sí calificaron este encuentro como una manera de acercar a la coalición de Xóchitl Gálvez con los magistrados electorales, y pues también pues de acercar a la opositora con los árbitros electorales, cuando sabían que habían quitado a una persona que era agradable para el PRI y el PAN al frente del Tribunal Electoral. Entonces, por eso es que es tan importante seguir qué es lo que va a pasar con esta información y pues estar al tanto de la reacción de la ministra Norma Piña. Vamos a avanzar ahora con la información del día viernes 17 de mayo. Estamos casi llegando al final de nuestro semanal. Aquí hago una pausa para invitarles a que nos dejen sus likes, sus comentarios, que me cuenten ustedes qué opinan de toda esta información, esta revelación, esta reunión que se hace el 12 de diciembre del 2023. Yo los voy a leer ahí con mucha atención. Vamos a la información, les decía, del viernes 17 de mayo. Y es que publicamos Sin embargo, un reportaje sobre cómo o en qué están gastando los partidos políticos, al menos en la Ciudad de México, para promocionar los liderazgos femeninos.
Esto es relevante porque las candidatas y los candidatos de estos partidos pues hacen campaña asegurando que van a comprometerse con medidas para garantizar la equidad entre hombres y mujeres. Bueno, incluso, por ejemplo, revisando sus redes sociales, el Partido Verde ha publicado este año, en el marco del 8 de marzo, publica un video donde habla de la importancia de invertir en las mujeres, en la presencia de las mujeres, ¿no? En distintos ámbitos. Bueno, aun cuando hace ese tipo de promoción, ese tipo de publicidad, pues el Partido Verde Ecologista de México, al menos en 2023, no registró ningún gasto para la creación o fortalecimiento de liderazgos femeninos. Esto es grave porque los partidos políticos, al menos en la Ciudad de México, tienen la obligación de destinar el 5% de su presupuesto anual precisamente a este rubro, en la generación y el fortalecimiento de liderazgos femeninos. Pero estos partidos no han cumplido al 100% con esta disposición. Les decía, el Partido Verde no ha informado de cuánto de estos recursos destinaron, o por eso pues no sabemos si o no los destinó o no informó cómo los distribuyó. Y no nada más es el Partido Verde, también el PRD, de ellos no hay información pública sobre estos gastos, mientras que Morena y Movimiento Ciudadano lo que ha reportado para 2023 son gastos menores a este 5% de su presupuesto al que están obligados a destinar para, les repito, el fortalecimiento de liderazgos femeninos, que si bien es cierto, pues ya por ley estuvieron obligados a respetar ese criterio de paridad, que quiere decir impulsar candidaturas de igual número de mujeres que de hombres en distritos donde sí tienen posibilidades de ganar. Bueno, con eso sí están cumpliendo, pero pues no con esta cuestión que están obligados a aportar este porcentaje de su presupuesto. Les decía también el caso que destaca del PRI, por ejemplo, ellos sí reportaron dar más de ese 5% de su presupuesto anual para el fortalecimiento de liderazgos de mujeres, pero pues la información que transparentan es muy general. Hablan que estos más de 5 millones se usaron para cursos en línea. Es algo que destaca también porque Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, pues ya ha sido denunciado recientemente por anomalías en el manejo de recursos, pues que a través justo del pago de estos cursos en línea. Es información nada más rastreada de lo que hicieron los partidos políticos en la Ciudad de México, nada más en 2023. Vamos a ver el siguiente video y regresamos. Las y los candidatos a gobernar la Ciudad de México, sus alcaldías y diputaciones han hablado de comprometerse con la implementación de medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, algo que contrasta en las prácticas de los partidos a los que representan, pues en 2023 algunos usaron menos del presupuesto que se les designó para la generación y fortalecimiento de liderazgos femeninos o no tienen información pública actualizada sobre sus gastos y actividades en ese rubro. De acuerdo con una revisión a documentos disponibles en el INE, los sitios web de los partidos y la Plataforma Nacional de Transparencia, los partidos políticos de la capital que reciben recursos públicos tienen la obligación de destinar anualmente 5% de ellos en la generación y fortalecimiento de liderazgos femeninos, pero los datos que transparentaron en 2023 muestran, por ejemplo, que Morena ni Movimiento Ciudadano usaron el monto que tenían previsto, mientras que los partidos de la Revolución Democrática y el Verde Ecologista de México no informaron en sus portales web ni en la plataforma de transparencia cuánto dinero de su presupuesto usaron en esta materia. En el caso de Morena, el Instituto Electoral de la Ciudad de México determinó que el monto mínimo de recursos que debía aportar al fortalecimiento de liderazgos femeninos era de 8,343,937 pesos, pero en 2023 reportó el gasto de 2,531,000 pesos, es decir, solo el 1.5% de su presupuesto. La información pública en su sitio web muestra que esos recursos se utilizaron en el primer trimestre del año para capacitar a 500 personas sobre los derechos políticos de mujeres y a una vida libre de violencia, en una actividad marcada como Día Internacional para la
eliminación de la violencia contra las mujeres que se conmemora en noviembre. Los poco más de 2 millones reportados por Morena también contrastan con el Plan Anual de Trabajo que presentó ante el Instituto Nacional Electoral, el documento donde los partidos políticos detallan cómo y en qué tienen planeado distribuir recursos para el fortalecimiento del liderazgo de mujeres. En ese plan anual, el partido Morena dijo que incluso destinaría más del 5% de su presupuesto con 11.270.000 pesos. Por su parte, Movimiento Ciudadano informó haber gastado solo 2.7% de su presupuesto anual para este rubro, y aunque el PRI a nivel nacional ha sido señalado de desviar recursos en cursos de formación para mujeres, destinó más del 5% de su presupuesto anual en la Ciudad de México para la formación de liderazgos políticos de mujeres. Informó que todos esos recursos se gastaron en cursos en línea, un mismo rubro por el que Alejandro Moreno, dirigente nacional del partido, se encuentra en medio de señalamientos, mientras que el PAN desembolsó 8.8 millones, una cifra que supera por 2.700.000 pesos la cantidad de recursos que está obligado a destinar. Pero todas las 9 actividades en las que se gastaron los recursos fueron registradas como capacitación, promoción y desarrollo, investigaciones, divulgación, difusión, publicación y distribución de libros, revistas y folletos. En ningún caso se aclara cuántas capacitaciones o publicaciones fueron financiadas o a cuántas mujeres beneficiaron. En contraste con estas cifras, los partidos de la alianza PAN, PRI, PRD, la de Morena, PT y el Partido Verde, así como Movimiento Ciudadano, han gastado 32.370.147 pesos en las campañas de mujeres que compiten por alcaldías y diputaciones en solo 43 días de campaña, lo que rebasa en 133% los recursos que en total debían gastar para la promoción del liderazgo de mujeres en 2023, que fue de 24.250.698 pesos. El texto completo lo pueden leer en el sitio web, sin embargo, MX. Vamos con nuestra última nota de este viernes 17 de mayo, que es el día que grabamos para todas y todos ustedes el semanal. Una información que se dio a conocer desde el jueves en la noche sobre el asesinato de Lucero López Maza. Ella era candidata a la presidencia municipal de La Concordia, un municipio de Chiapas. Era candidata por el Partido Popular Chiapaneco y fue asesinada junto con otras 5 personas en un ataque armado registrado durante un acto de campaña en la colonia Independencia de esa localidad. En el incidente también murieron 3 hombres, una mujer y una niña, todos por heridas de bala. Lucero López tenía 28 años de edad y era conocida en la comunidad también porque su padre es un líder de esa comunidad. Es importante recordar que hace apenas unos días antes de este ataque fueron asesinadas 11 personas en el municipio de Chicomucelo, que está a 2 horas de La Concordia, donde fue asesinada Lucero López Maza. Pero bueno, en este ataque armado, donde murieron en su mayoría civiles y campesinos, pues es parte de esta semana violenta que se vivió en Chiapas. Un dato también que hay que tener presente es que en lo que va de las campañas en los últimos 3 meses han sido asesinados al menos 20 aspirantes a cargos políticos en las elecciones generales que se esperan pues se realice este 2 de junio. También, para que ustedes tengan más datos sobre la violencia que vive la entidad, yo les invito a que cuando terminen el semanal, pues vayan a buscar el texto de nuestra compañera Nora Nancy Gaspar, también publicado esta semana en Sin Embargo, que se titula El narco controla mercancías, servicios y hasta la vida en la frontera de Chiapas. Ahí narra cómo en la entidad tiene por lo menos 3 años en medio de enfrentamientos que pues se han caracterizado por estar representados por integrantes de cárteles del narcotráfico y justo también ahí se ve afectado el municipio Chicomucelo, donde les decía, esta semana fueron asesinadas 11 personas.
Ya desde diciembre del año pasado había reportes en los diarios que daban cuenta de cómo los habitantes de esta región eran obligados por el crimen organizado para sumarse a sus filas. Entonces les dejo ahí la invitación a que revisen este texto de nuestra compañera Nora Nancy Gaspar, y pues estamos ahí al pendiente de qué otra información hay sobre el asesinato de esta candidata Lucero López Maza en Chiapas. Estamos en el final del semanal. Déjenos por favor sus likes, sus comentarios, y también me voy a despedir haciéndoles una invitación a ver el tercer debate presidencial y último en el canal de Sin embargo al aire. También va a haber un post-debate, así que no se pierdan el análisis que les vamos a preparar, y a la par pues la cobertura que realizaremos sobre esta movilización, la Marea Rosa, que también pues será interpretada, ya está siendo interpretada como el cierre de campaña adelantado de Xóchitl Gálvez y pues de Santiago Taboada, el candidato a gobernar la Ciudad de México. Yo me despido, les pido sus comentarios, sus likes, y nos vemos la próxima semana aquí en el Semanal.